La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Seguimos con el estudio en relación a la guerra espiritual. Nos vamos a enfocar, hermanos, en lo que está escrito desde el principio. Juan, cuando escribe la primera carta de Juan a los santos, dice: hijitos míos, les comparto lo que fue dicho desde el principio. ¿Qué fue lo que Dios dijo desde el principio? Amarse los unos a los otros. O sea, no comas del fruto del árbol que yo te prohíbo. Obviamente Adán desobedeció. Entonces vamos a hacer ese estudio. Vamos a estudiar lo que es el árbol de la sabiduría del bien, del conocimiento del bien y del mal, del que le prohibió Dios a Adán que no comiera de ese fruto. Ese fruto desde Génesis hasta hasta el tiempo de Moisés, era acerca del conocimiento. La gente nunca lo entendió. ¿Okay? En el tiempo de Moisés se le explica a la gente lo que es el árbol del conocimiento del bien y el mal, o sea, los 10 mandamientos. A ese ministerio se le conoce como el ministerio de condenación, y Dios mostró su gloria a través de ese ministerio. Ahora estamos bajo un nuevo pacto y el Señor nos vuelve a decir y nos vuelve a recordar: no coman del fruto de ese árbol, porque si comen del fruto de ese árbol, morirán. Entonces, vamos al estudio de estos pasajes. En Génesis 2, el Señor le da el mandamiento. Eso está desde el capítulo 2, en el versículo 4, y eventualmente el Señor le dice a Adán, cuando hizo caer en sueño profundo, hizo a Eva, o la varona, mujer, dice: esto ahora es hueso de mis huesos y carne de mi carne, y esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Pero la serpiente era astuta, en el capítulo 3, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comas de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió: ¿fue eso lo que le dijo Dios? No. Le dijo: puedes comer del fruto de todos estos árboles, pero no de este. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Tampoco había que tocarlo. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. Fíjense bien, la serpiente, el espíritu, este espíritu que estuvo con el Señor, el que se le conoce como Satanás, estuvo con el Señor, pero él desobedeció él mismo e hizo caer a Eva. Entonces fíjense, él habló verdad, pero también habló mentira. Fíjense bien. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. Esto lo dice Satanás. Serán abiertos vuestros ojos
y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. La pregunta es, una vez que conocemos los 10 mandamientos, ¿conocemos el bien y el mal? Sí, sí. Ya una vez que conocemos los 10 mandamientos, sabemos lo que es el bien y el mal. Una vez que sabemos que todos somos pecadores, ahí es donde necesitamos a alguien que nos salve. Y ahí es donde entra el nuevo pacto, donde viene el Señor Jesús mismo a hacer un nuevo pacto. ¿Para qué? Para ponernos un vestido nuevo, para que ya no andemos desnudos, para que ya no andemos avergonzados por nuestros pecados. Entonces, Él habla verdad o Él habla mentira con verdad, fíjense. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable. Ahí está la codicia, codiciable. Todos tenemos esta codicia. Todos queremos ser Dios. Todos creemos tener la razón para gobernar a las personas. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Se abrieron sus ojos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Pablo lo explica así. Él dice, yo cuando andaba en el mundo, cuando yo no conocía la ley, yo no sabía que era pecador porque no conocía la ley. Entonces cuando yo conocí la ley, lo que era bueno para mí resultó ser muerte. O sea, la ley que es buena, cuando llegué al conocimiento de la ley, algo que es bueno para mí resultó para muerte. Porque antes de la ley, yo no sabía que era pecador, porque pues si yo no conozco la ley, pues yo no voy a saber lo que es mal, si no la conozco. Pero cuando yo conozco la ley, vamos a decir los 10 mandamientos, lo que para mí debería de ser algo bueno, a mí me resultó para muerte. Entonces, fíjense, en la medida que fue engañado, Eva fue engañada, Adán comió voluntariamente. Él comió voluntariamente, él no fue engañado. Él dijo, me voy a quedar sin mi rorrita, pues ni modo. ¿Por qué? Porque Adán Pablo lo dice, hermano, estoy inventando. Pablo dice que Adán es figura de Cristo. Cristo comió lo que Eva comió. Pero Cristo lo hizo voluntariamente. Cristo no pecó. Él llevó el castigo de Eva, o sea, de la iglesia. Cristo recibió el castigo que de nosotros deberíamos de recibir. Pero Él lo hizo voluntariamente. Cristo no fue engañado. Adán no fue engañado. Adán comió el fruto voluntariamente. Entonces ya una vez que entendemos eso, okay, fíjense por ejemplo lo que dice en el 22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahí sí somos a imagen y semejanza de Dios, porque sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Pero fíjense, ahora pues, que no se alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. ¿Se acuerdan cuando los discípulos de Jesús, el Señor los mandó a 70, mandó a sus 12 discípulos, mandó otros 70 discípulos a llevar las buenas nuevas
Entonces cuando regresaron, Señor, aún los demonios se nos sujetan. Y les dice Jesús, alégrense más bien porque sus nombres están escritos en el libro de la vida, o sea, en este árbol simbólico, el árbol de la vida. Alégrense más bien de eso. ¿Por qué? Porque van a conocer a Dios. Nadie ha visto al Padre, pero ustedes van a conocer al Padre. Echó pues, y lo sacó Jehová del huerto del Edén. Ya no estamos en el Edén, entiendan eso. Para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Aquí simbólicamente esta espada es la palabra de Dios. Y los querubines, ya hicimos un estudio en relación a los querubines. Dios pone querubines para mantener, por ejemplo, simbólicamente, Nabucodonosor era un querubín. El faraón en tiempo de Moisés era un querubín. Dios usó al querubín para castigar al pueblo de Israel, pero también para castigar al pueblo de Egipto. ¿Para qué? Para que en su dolor buscaran más de Dios. Ahora fíjense. Entonces, una vez que vemos aquí déjenme ver, la desobediencia de Eva, fíjense lo que dice en Deuteronomio, ¿ok? Bendito Dios. Génesis 4, ok, ya mire dónde me equivoqué. Del 8 al 15. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando lejos, ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Fíjense bien, hermanos. Este estudio ya lo hice, pero solamente para recapitular un poquito. Para Dios, las personas que se creen justas, precisamente por una falsa doctrina, porque cumplen los mandamientos y no necesariamente por la justicia de la fe, siempre van a perseguir, o sea, los Caínes siempre van a perseguir a los Abeles. Por ejemplo, les voy a dar dos casos de dos personas. Por ejemplo, Panchito, vamos a decir un evangélico es, Panchito es evangélico. Él sabe que él es pecador, él sabe que Jesús, sus pecados son lavados en la sangre del Cordero. Y él sabe, un evangélico sabe que la salvación es gratis. ¿Ok? Ahí el evangélico tiene más conocimiento, vamos a decir, que el católico. Al católico se le enseña en el catecismo, se tiene que aprender los 10 mandamientos, los tiene que cumplir, obviamente no los cumple, entonces por eso se tiene que confesar, tiene que confesar sus pecados ante un sacerdote. Entonces el sacerdote hace la absolución para perdonarle los pecados. Esos pecados están escritos en el catecismo. Por ejemplo, hay 7 pecados capitales y están los pecados mortales, que son los 10 mandamientos. Por pecar por los 7 pecados capitales, se muere una persona, se va al purgatorio. Una persona que comete un pecado mortal y no lo confiesa, se va al infierno mismo, directito. Eso es falsa doctrina. ¿Por qué? Porque nosotros no somos justificados por cumplir los 10 mandamientos, o por confesarse, o por ir a misa. Esa doctrina es altanera. ¿Por qué? Porque hace inválida el sacrificio de Jesús.
Jesús vino a morir por todos los pecadores, dice Pablo, de los cuales yo soy el primero. Todos somos pecadores. La sangre del Cordero, con un solo sacrificio, nos perdona todos los pecados, con un solo sacrificio. Entonces, tenemos que predicar el testimonio de Cristo Jesús, y al que le crea a Dios, simplemente por creer que Jesús pagó por los pecados de la humanidad, al que crea eso, su fe le es contado por justicia y Dios nunca más se acuerda de sus pecados. Pero se debe de mantener ahí. ¿Por qué? Entonces fíjense, está el evangélico que dice: yo soy pecador, gracias Cristo Jesús por haber muerto por mí. Vamos a decir que está el católico y él se quiere justificar con la doctrina católica porque va a misa, porque se confiesa, porque comulga y porque sigue toda una leyes que en realidad son de hombres, no son de Dios. Entonces, ese es un Caín. Un Caín siempre va a perseguir a un Abel. Siempre. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Abel es más agradable que el de Caín. ¿Cuál es el sacrificio que debemos de ofrecerle a nuestro Padre Dios? El de Cristo Jesús. Gracias, Padre amado, por habernos dado a tu Hijo amado Jesucristo, quien llevó mis vergüenzas, mis pecados. Gracias, Señor. Gracias, Cristo Jesús, por haber llevado mis vergüenzas. Entonces, cuando hacemos eso y reconocemos y entendemos que Jesús fue quien pagó por nuestros pecados, ese sacrificio le agrada a Dios. O sea, simplemente el hecho de reconocer que somos pecadores y que Jesús paga por nuestras culpas. Por haber creído eso, el Señor lo toma, eso nos es contado como justicia. Entonces los Caínes, fíjense, los Caínes, en la medida que ellos dicen: ok, Cristo murió por mí, pero debemos de guardar los 10 mandamientos. Entonces ahí ya se están contradiciendo. O sea, no tienen el entendimiento todavía. Todavía no tienen el entendimiento. ¿Por qué? Porque si nosotros recibimos la gracia de Dios por la fe, solamente por escuchar el testimonio de Cristo Jesús, entonces no lo vamos a voltear y vamos a venir a decirle a la gente: tienen que cumplir los 10 mandamientos. Ahí ya estamos pecando para contra Dios, para con nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque ya estamos juzgando, hermanos. Una persona que es alcohólica no puede venir y decirle a otra persona que es alcohólica: oye, tú no debes de ser un borracho, no debes de tomar cerveza, no debes de tomar vino. Y él es borracho. Hermanos, eso es hipócrita, eso es ser hipócrita. Entonces, el hacer eso, estamos haciendo un juicio muy malo, muy malo. Entonces, fíjense, una vez entendiendo eso, el Señor dice: Caín mata a Abel. Está en el capítulo 4 de Génesis. Dice: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? Y el Señor le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me encontrara me matará. Y Dios le respondió: ciertamente cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Y esa fue la señal que puso Dios. Entonces fíjense bien, los fariseos eran Caínes, porque ellos se querían justificar con la ley.
y andaban condenando a toda la gente que no guardaba la fe, que en realidad es espiritual, pero ellos nunca la entendieron. Ellos, que eran hipócritas, que no guardaban la ley, andaban condenando a la gente que no quería guardar la ley, cuando ellos mismos tampoco la cumplían. Entonces, aquí habla, dice que va a ser castigado 7 veces. Es lo mismo que está en Deuteronomio 28. 7 veces es un castigo grande. Pero la descendencia de Caín, o sea, en el mismo capítulo 4, 23 y 24, y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón maté por mi herida, y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. O sea, si viene una persona, me acusa de que yo no cumplo los 10 mandamientos, ¿qué tengo que hacer yo con esa persona? Que en realidad es una persona que no está amando. Dice, cuando venga una persona así, te está pegando en la mejilla, ponle la otra. No resistas al malo haciéndole mal. Ponle la otra. Ponle la otra. No resistas al malo con mal. Entonces, no podemos condenar a los Caínes, porque si hacemos esto, entonces ya nos estamos haciendo igual a Satanás y no a nuestro Padre Dios, que debemos de perdonar. Entonces, en Deuteronomio 28, ahí están las consecuencias de la obediencia a nuestro Padre Dios. ¿Pero qué tenían que obedecer? Bueno, los 10 mandamientos. Vamos a mirarlos. Este es el fruto del árbol de la sabiduría del bien y el mal. ¿Ok? Aconteció que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y para poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Que el Señor, si oyeres la voz de Jehová tu Dios, bendito serás en la ciudad, bendito en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de la tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Bendita tu canasta, tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. O sea, Dios va a castigar 7 veces los que vienen contra ti, si tú obedeces. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano. Y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo como te lo ha jurado. ¿Qué hizo Dios con el pueblo de Israel? Ya lo había sacado de Egipto con mano poderosa. Dios usa al pueblo de Israel para ir a castigar a la gente muy mala que andaba haciendo mucha maldad. La maldad de ellos estaba llegando al cielo, era grande su maldad, andaban sacrificando a sus hijos a Moloc. Entonces, Dios iba a usar al pueblo de Israel para ir a castigar a este pueblo que andaba matando a sus hijos. Entonces, aquí están las bendiciones de la obediencia. Pero fíjense, en el 15, pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás en la ciudad, en el campo, maldita tu canasta, tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas, los rebaños
O sea, es pura maldición, hermanos. Vayan y terminen de ver Deuteronomio 28. Entonces, Pablo habla acerca de este pacto. ¿Ok? Pablo habla acerca de este pacto. Dios hace un pacto con Moisés, pero luego hace un nuevo pacto, lo hace Jesús y lo comparte con sus discípulos. Aún Judas estaba ahí cuando hace este pacto. ¿Okay? Entonces, cuando hace este nuevo pacto, ya no estamos bajo el pacto de la ley de Moisés. Ya no estamos bajo ese pacto. ¿Por qué? Porque Dios hizo un nuevo pacto. ¿Ok? Entonces, fíjense, ¿cómo es que somos justificados entonces ahora? Romanos 5 del 1 al 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Pues ya no somos justificados por cumplir los 10 mandamientos. Mucha gente me dice esto. Hermano, entonces podemos pecar, podemos hacer lo que queramos. No estamos bajo la ley de los 10 mandamientos, pero estamos bajo la ley del Espíritu, bajo la ley de Cristo. Acuérdense que Jesús dijo, yo les voy a mandar, el que crea en mí, les voy a mandar mi Espíritu Santo, y mi Espíritu Santo los conducirá a toda la verdad. ¿Y cuál es el mandamiento que nos da? Que nos amemos los unos a los otros. Que nos amemos los unos a los otros. Ese nos lo da Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces, entendiendo esto, fíjense bien, la importancia de no andar mirando el pecado ajeno, nada más condenando a la gente. Lucas 6, 37 al 42. Dice Jesús, no juzguen y no serán juzgados. No condenes y no serás condenado. Perdona y serás perdonado. Si ustedes agarran este versículo nada más, hermanos, nada más este versículo te enseña mucha doctrina. No juzgues y no serás juzgado. No condenes y no serás condenado. Perdona y serás perdonado. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosada darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, ustedes serán medidos. Y les decía una parábola, fíjense. Los fariseos no entendían la ley, eran ciegos. Las personas que enseñan los 10 mandamientos y andan siempre condenando a la gente porque no cumplen los 10 mandamientos, son personas ciegas espirituales. Están ciegos, hermanos, están ciegos. ¿Por qué? Porque no entienden la palabra de Dios. No la entienden. Entonces dice Jesús en esta parábola, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Pablo dice que nosotros somos perfectos en Jesús. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? O sea, ¿yo cómo voy a mirar el pecado ajeno en una persona? Vamos a decir, anda un ratero ahí. ¡Ey, tú ratero! O sea, cálmate, Panchito, cálmate, Luisito. Tú eres pecador.
tú eres pecador. O sea, debemos de comenzar con nosotros mismos. ¿Estoy amando? En el momento que ando juzgando a una persona, ya no estoy amando, hermanos. Ya no estoy amando. ¿Por qué? Porque yo me voy a sentir bien. Entonces fíjense, aquí es donde está el orgullo, hermanos. Yo no soy pedófilo. Yo no soy un asesino. Yo no soy un adúltero. Yo soy heterosexual. Entonces ya como yo por naturaleza no soy pedófilo, no soy un asesino, no soy un adúltero, entonces ahora voy a condenar a los pedófilos, a los asesinos, a los homosexuales o transexuales. Eso lo puedo hacer porque yo no tengo esa naturaleza. Pero Jesús dijo, no juzgues, no juzgues. ¿Por qué Jesús dice eso? Cuando le traen la mujer adúltera que había pecado, ¿qué dices tú de esta mujer? La encontramos en adulterio, la ley dice que hay que apedrearlas, pero ellos que no entendían la ley, o sea, en realidad la ley decía, si encuentran a un par de personas en adulterio, enséñenle los 10 mandamientos. O sea, apedríenlos con las 2 tablas de la ley. Se trataba de enseñar los 10 mandamientos. Pero para eso había que cumplirlos primero. Jesús dice, ¿qué hace Jesús? Se agacha, escribe lo que está en una tabla, arroja la primera piedra, se levanta y dice, el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Él ya lo había hecho. Se vuelve a agachar y vuelve a escribir. Jesús le enseñó a la mujer adúltera que no tenía que ser adúltera, que tenía que tener en cuenta a Dios, a su Creador. Eso es lo que está escrito en las 2 tablas. Jesús lo hizo. Pero, hermanos, fíjense, como todos somos pecadores, Santiago 4:12 dice, uno solo es el dador de la ley. Y ese uno no soy yo, ni es Panchito, ni es Juanito, ni es Ramón, no. Ese uno nomás es Jesús, o nuestro Padre Dios, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? ¿Quién eres? Ahora, aquí pudiéramos decir, bueno, aquí Santiago está juzgando a los que andan juzgando mal. Bueno, tenemos que predicar el testimonio de Cristo para salvación. Aquí ya cuando se está juzgando a una persona, hay que corregir, porque para eso Dios puso apóstoles, a profetas, evangelistas, pastores y maestros, para perfeccionar la iglesia, a los santos. Entonces, precisamente, cuando andamos juzgando a las personas, estamos pecando. Entonces, no debemos de hacer eso, porque juzgar es pecar. Y entonces, si Cristo murió por nosotros y ya no tenemos pecado, entonces, en lugar de condenar a la gente, vamos a seguir predicando el testimonio de Cristo. Vamos a seguir predicando el testimonio de Cristo hasta que la persona llegue al entendimiento. Eso es lo que dice Pablo. Entonces, cuando Jesús habla, hermanos, acerca de no juzgar, cuando nosotros juzgamos, nos condenamos a nosotros mismos, que es lo mismo que dice Pablo, hermanos. Fíjense, Gálatas 2:21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley, o sea, si por cumplir los 10 mandamientos,
y los mandamientos de la ley, que incluía no solamente los 10 mandamientos, sino ofrendas, los diezmos, todas estas ofrendas que se hacían, todas estas cosas que se hacían, que en realidad son simbólicas de amar a nuestro prójimo, porque Gálatas 5:14 dice: en esto se cumple toda la ley, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos es: no lo condenes, no lo condenes, mejor ámalo, mejor ámalo. Entonces, ¿por qué? Porque si nosotros usamos los 10 mandamientos para condenar a la gente, dice: no desecho la gracia de Dios. Y por cumplir la ley, los 10 mandamientos, si por eso fuera la justicia, entonces por demás murió Cristo. En Efesios 2:8 y 9 dice: porque por gracia son salvos por medio de la fe. Esta fe no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. En Romanos 3:20 al 28, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Fíjense, ¿por qué tendemos a condenar a la gente? Por jactancia, hermanos, por orgullo. ¿Dónde pues está la jactancia? Está excluida, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y las obras de la ley son cumplir los 10 mandamientos. Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la ley de Cristo. O sea, estamos bajo... en Romanos 2, ahí Pablo explica muy bien acerca de los judíos, judaizantes, que pelearon en contra de ellos y siguen peleando hasta la fecha, las personas que enseñan los 10 mandamientos. ¿Por qué? Por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que sea, tú que juzgas con los 10 mandamientos, con los diezmos, con las ofrendas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Yo no soy homosexual, yo no soy adúltero, yo no soy un asesino. Bueno, Jesús dijo: está escrito, no matarás. Pero si tú aborreces a tu hermano, tú eres un asesino. Si tú aborreces, fíjense, hermanos, fíjense, hay profecía. Dentro de la profecía dice, va a haber personas que van a prohibir comer alimentos que Dios purificó. Hermanos, aquí no está hablando de carne de puerco, no está hablando de eso. Está hablando de personas, vamos a decir homosexuales. Dios murió por los homosexuales. Entonces viene alguien y dice, no, ellos se van a ir al infierno. O sea, estas personas que simbólicamente son estos animales que Dios purificó con su sangre, porque todos somos animales. Todos andamos como bestias, sin entendimiento.
Todos somos como bestias, sin entendimiento. Entonces, cuando habla de que van a prohibir comer comida que Dios purificó, está hablando de personas. En Hechos capítulo 10, el Espíritu Santo le dice a Pedro, mata y come. No está hablando de los animales que él vio, está hablando de las personas que Pedro los conocía como animales impuros, como gentiles. O sea, el Espíritu Santo le dice a Pedro, mata y come, no los desprecies, porque no son judíos. Dios nos dice, no desprecies a un transexual que busca a Cristo. No desprecies a un homosexual que busca a Cristo. Fíjense bien, me voy a ir a un extremo. No desprecies a un pedófilo que siga a Cristo. En el mundo, muy difícilmente alguien puede perdonar a un pedófilo. Muy difícilmente. O a un asesino. Muy difícilmente. Pero Cristo murió por todos, hermanos. Cristo murió por todos. Es fácil condenar a un pedófilo, a un asesino. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente no es pedófilo y no es asesino. Pero ahí es donde está la jactancia. Dios vino a morir por todos. Ahora, están las leyes en el mundo. Están las leyes en el mundo. Deja que el mundo, porque las leyes del mundo también Dios puso al querubín, Dios puso a Pilato, para que el mismo Pilato diera la orden de sacrificar a Jesús, pero él dijo, yo me lavo las manos. ¿Por qué? Porque el sacrificio debería de haber sido ofrecido por los judíos. A un Pilato, sin saber, hizo lo que Dios dispuso, porque el sacrificio lo hicieron los judíos. Pilato dijo, yo me lavo las manos. Así debería de haber sido, hermano. Así estaba escrito. Entonces, Cristo no les dijo, yo quiero activistas aquí para que vengan y anden, pónganse en contra, porque yo no quiero ya que haya, para que maten a la gente en la cruz. Jesús no hizo eso. Dios pone a la gente para castigar a la gente desobediente. Dios puso a Pilato, Dios puso a Nabucodonosor, Dios puso a Satanás para castigar a los desobedientes. Eso es en el mundo. En la iglesia debemos de ser diferentes. O sea, yo no me voy a ir y voy a ir a defender a los pedófilos en el mundo. No, nosotros predicamos a Cristo. Y el que tiene oídos para oír, va a oír. Sea quien sea. Sea quien sea. Entonces, si andamos condenando a todo mundo, dice Pablo, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que sea tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. ¿O piensas tú, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo? No, pero es que yo no soy homosexual, yo no soy un matón, fíjate. ¿Tú piensas que vas a escapar del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? ¿Puede la benignidad de Dios hacer que se convierta una persona de lo peor como un pedófilo? Aquí lo dice. Aquí lo dice. La iglesia está llena de pedófilos, hermanos, por si no lo saben. La iglesia está llena de pedófilos. Y estoy hablando de todo tipo de denominaciones. Resulta que Romanos 2 no lo está hablando de personas del mundo. No. Aquí está hablando de las personas que predican los 10 mandamientos. Este es el contexto.
Entonces una persona que anda usando la ley para condenar a la gente está hablando de la iglesia que no tiene entendimiento. No está hablando de gente no cristiana, aquí está hablando de personas que andan peleando contra la doctrina cristiana, que es predicar el testimonio de Cristo Jesús. Entonces, está en Romanos 1. Dios los entregó a una mente reprobada. Resulta que los pedófilos y los asesinos y la gente más despreciable está en la iglesia, hermanos. Está en la iglesia. Porque los que están en la iglesia y llevan y predican un evangelio diferente, Dios los castiga. ¿Y cómo los castiga? Precisamente haciendo lo que ellos desprecian. Dios les da una mente reprobada. Entonces resulta que la iglesia, por eso yo les digo, hermanos, si ustedes están en una congregación y anda la iglesia de altanera, a mí no me sorprende, hermanos, no me sorprende en lo más mínimo que se hacen virales los videos. No, que ya los testigos de Jehová, mucha gente está perdiendo su fe. ¿Por qué? Porque la iglesia está llena de pedófilos, hermanos. Entonces los niños eventualmente crecen y fíjense, casi siempre es a veces hasta los 30 años. A los 20 o 30 es cuando la gente empieza a hablar. Ahora, ¿es culpa de Dios eso? No, hermano. No. Es por andar de altaneros. Es por andar de altaneros. Ahora, todos venimos de ahí. Todos venimos. O sea, no todos tenemos el conocimiento. De hecho, nadie tiene el conocimiento. Todos somos sordos, todos somos ciegos. Pero si después de un año, de 5 años, de 10 años, de 20 años, el Señor te habla y te vuelve a hablar y te vuelve a hablar, y tú te aferras a querer andar de altanero, no, pero es que esta es la iglesia verdadera, esta es la que Dios puso, esta es la que... Y andan de altaneros ahí, que son los más buenos. Entonces, son avergonzados. Cuando sus mismos líderes encuentran que son pedófilos, que son asesinos, que golpean a sus esposas, que abusan de sus hijos, que... Esto es así, hermano. Entonces no le quieren echar la culpa a Dios de las cosas que la gente hace, por andar en la vanidad de sus pensamientos. Que eso es lo que dice en Romanos 2, para llegar a Romanos 3. Entonces fíjense, ya una vez que entendemos esto, dice Jesús, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. ¿Cómo hacemos eso? Reconócete pecador, reconócete quién eres, reconoce de dónde de dónde vienes, porque todos tenemos de qué avergonzarnos, todos tenemos de qué avergonzarnos. Reconócete pecador, reconoce que es Cristo quien te limpia de todo pecado. Ya una vez que reconoces y llegas al entendimiento de que eres pecador y es Cristo quien te pone ese nuevo vestido blanco de lino, entonces ya tienes la capacidad para ir con una persona y ponerle un vestido nuevo. ¿Cómo lo hacemos? Predicándole. Así lo que yo estoy haciendo. Predicando el testimonio de Cristo Jesús y llevando el amor de Dios a través del conocimiento que es a través de su palabra en conjunto con el Espíritu Santo. Entonces, así es como podemos hacer eso. Cuando nosotros recibimos el testimonio de Cristo y somos lavados con la sangre del Cordero y empezamos a hacer cosas como los Gálatas llegaron los judaizantes cristianos y les dijeron, ok, ¿crees en Cristo? Sí, ok, te tienes que hacer la circuncisión. Tienes que guardar los 10 mandamientos, tienes que dar ofrendas, tienes que dar diezmos. Dice Pablo, de Cristo se desligaron los que por la ley os justifican, de la gracia habéis caído.
de la gracia habéis caído. Ya no estamos, perdemos la gracia de Dios, hermano, cuando hacemos eso. Entonces fíjense cómo lo dice Pablo en relación al nuevo pacto, 2 Corintios 3. Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad, como algunas de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros. Nuestras cartas son ustedes mismos, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que son carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tintas, y con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. O sea, hermanos, entiendan esto. Cuando Pablo predica el Evangelio a los corintios y ellos recibieron el testimonio de Cristo Jesús, ellos recibieron el Espíritu Santo, que son la ley, en sus mentes y en sus corazones. Eso es lo que está diciendo Pablo en 2 Corintios 3. O sea, yo no vine con los 10 mandamientos, yo vine con el testimonio de Cristo, yo fui con poder, o sea, con el poder del Evangelio. No, pero a ver, mándanos una carta de que tú eres un apóstol. O sea, ¿cuál carta? Nuestra carta son ustedes. No escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. O sea, el Espíritu Santo. O sea, esa es la verdadera circuncisión, la del corazón a través del Espíritu Santo. Entonces fíjense, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar de nosotros como si fuéramos muy importantes, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, no en tablas, no en las 2 tablas, no de letra, sino del Espíritu. ¿Por qué? Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Fíjense, y si el ministerio de muerte, el de los 10 mandamientos, grabado con letras en piedras, fue con gloria. ¿Por qué dice fue con gloria? Porque se vio la gloria de Dios a través del pueblo de Israel, de que Dios estaba con ellos cuando fueron obedientes. Eso fue con gloria. Dios los llevó por 40 años en el desierto. En el desierto no hay comida, hermanos. En el desierto no hay agua. En el desierto no hay para hacer vestidos, no hay para hacer zapatos. No. Mas sin embargo, tuvieron zapatos, tuvieron vestidos, tuvieron comida y tuvieron agua. Dios los sostuvo 40 años en el desierto. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, porque siempre anduvieron en sus propios pensamientos. ¿Podrá Dios darnos comida en el desierto? Todos tendemos a eso en la carne, hermanos. Todos tendemos a eso. Por eso debemos de ser guiados por el Espíritu. Y yo voy a terminar con esa lectura, para que sus plegarias sean escuchadas. Si nosotros andamos juzgando, Dios no escucha nuestras oraciones, hermanos. Dios no escucha nuestras oraciones si andamos juzgando a todo el mundo. Dios no escucha nuestras oraciones. Entonces, dice, si ese ministerio que es de muerte, y si el ministerio de muerte grabado en dos piedras, los 10 mandamientos, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro. Cuando Moisés subió al monte Sinaí, cuando bajó, los israelitas no podían verlo a su rostro porque brillaba, y le tuvieron que poner un velo. Bueno, eso era figura de Cristo. Cristo subió al cielo, no al monte Sinaí, al cielo mismo.
Cuando viene el Señor, cuando nos visita, aquí está. No pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Fíjense lo que dice aquí. Porque si el ministerio de condenación, el ministerio de los 10 mandamientos es un misterio de condenación, fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. El de justificación a través del testimonio de Cristo Jesús. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en ese respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será el que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó. Porque hasta el día de hoy, fíjense, aquí está, hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, todavía no lo entienden. Les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y el ejemplo yo siempre se los doy, siempre les doy el mismo ejemplo. O sea, cuando el Señor les dio las 2 tablas, los 10 mandamientos, la ley es espiritual, no es carnal. O sea, cuando encuentren un par de personas en adulterio, apedréenlos. ¿Qué hacían ellos? Los apedreaban. O sea, los mataban, faltando al mandamiento de no matarás. Bueno, pero el Señor dijo, mátalos. Sí, pero el Señor dice, no los mates. No, pues ahí se está contradiciendo. No. Vamos a cambiar las frases. Cuando Jesús les dice, no matarás, o sea, no asesines. Cuando les da los 10 mandamientos, les dice, predíquele los 10 mandamientos para que ellos mueran a los deseos de este mundo. O sea, mátenlos con los 10 mandamientos, o sea, predíquele los 10 mandamientos para que no amen este mundo, para que mueran a sus deseos carnales. O sea, aquí matar quiere decir, si Panchito engañó a su esposo, Panchita engañó a su esposo Panchito y se fue con Ramón, a los 2, predíquenle los 10 mandamientos para que mueran a sus deseos de este mundo. ¿Para qué? Para que Panchita honre a su esposo Panchita y para que Ramón ame a Panchito y a Panchita, en el caso de que Ramón fuera soltero. O sea, aquí matar quiere decir morir a los deseos de la carne. Ese entendimiento la iglesia todavía no lo tiene, solamente lo entiende aquel que sigue a Cristo. O sea, si tú todavía no sigues a Cristo, tampoco entiendes lo que yo estoy explicando aquí. No lo entiendes. Si lo quieres entender, entrégale tu corazón a Cristo y deja que Él te abra el entendimiento. O sea, he ahí la importancia de saber, hermanos. No es lo mismo salir de Egipto que entrar en la tierra prometida. Salir de Egipto quiere decir, ya comiste la cena pascual, ya comiste la Pascua. Precisamente porque comiste la Pascua, Satanás te dejó ir para ir a entrar a la tierra prometida. Satanás, que es el faraón, es figura de Satanás. Dios quebrantó el corazón de Satanás, o sea, del faraón, del querubín, cuando murió su hijo. O sea, el faraón dijo, ay, murió mi hijo primogénito.
deja salir a mi pueblo. Dios lo quebrantó y lo dejó salir. ¿Por qué murió su hijo? Porque él no comió la cena pascual. Él no sabía. Él no lo hizo. Y como no lo hizo y todos los que no lo hicieron, todos sus hijos primogénitos murieron. Pero no de los israelitas. Los israelitas comieron la cena pascual, Éxodo 12. Entonces todos los que comieron la cena pascual no murieron sus hijos. Entonces salieron de Egipto. Eso quiere decir para la iglesia, tú cuando escuchas el testimonio de Cristo Jesús, ya tienes el testimonio, y es poderoso, ya Cristo te salvó, ya tú comiste la cena pascual, que es Cristo murió por ti, por tus pecados. Ya eres salvo, ya eres salvo. Pero tienes que atravesar el Mar Rojo y tienes que atravesar el desierto. Todavía no estás en la tierra prometida. Todavía no estás en la tierra prometida. O sea, todavía no tienes el entendimiento. No puedes dar fruto todavía. ¿Por qué? Porque todavía no tienes el entendimiento. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que ser bautizado. Tienes que pasar por el Mar Rojo. Ya Dios viene contigo. La nube te ayuda. La nube es el Espíritu Santo. Te protege en contra de Satanás, que es el ejército del faraón y del faraón. Satanás y sus demonios. El Espíritu Santo te protege de día y de noche. Entonces el Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo, se abre el Mar Rojo. Ahí es donde fueron bautizados los israelitas. Pasaron como por tierra seca. ¿Qué quiere decir eso? Ser bautizado es que tenemos que pasar por este Mar Rojo donde hay muerte, como por tierra seca, sabiendo que Cristo viene con nosotros. Pero si tú andas y, ¡ay, Señor, me ahogo! Todavía no tienes fe, no tienes entendimiento. Entonces, una vez que eres bautizado, eso quiere decir morir a los deseos de este mundo. O sea, se los voy a decir bíblicamente también. Maestro bueno, ¿qué debo de hacer para ganarme la vida eterna o entrar en el reino de los cielos? ¿Por qué me llamas bueno? Tú no eres bueno, Panchito. Nadie es bueno. O sea, no es por cumplir los mandamientos. ¿Por qué? Porque nadie los cumple. Ni siquiera saben cómo son los mandamientos. Fíjense. Jesús les da la ley, le arroja la piedra, le dice, bueno, cumple los mandamientos. Y Jesús les da los de la segunda piedra. O sea, lo quiere matar para que mueran los deseos de su carne. Dice, yo eso lo hago. Y luego dice, lo hago desde joven. Y Jesús le amó y le dice, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tiene, dalo a los pobres, o sea, muere a los deseos de la codicia. Ama a tu prójimo. ¿Cómo puedes andar ahí caminando viendo la necesidad de tantas personas y tú enfocado en ganar dinero? O sea, no te harás dioses, no te harás a imagen de Dios, de dioses paganos. No te hagas a imagen de Satanás. Anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y luego ven y sígueme. Y él no quiso. Entonces, en tu corazón, tú le dices al Señor, Señor, dígame cómo lo tengo que hacer. ¿Cómo? O sea, el Señor quiere que te despojes del amor al mundo en tu corazón para seguir a Jesús. Él solamente quiere esa voluntad, hermano. Señor, yo soy adúltero, soy mentiroso, soy esto. Tú ahí menciónale todo lo que eres. Yo lo quiero seguir, Señor. Fíjate, dame, hijo mío, tu corazón para que mires mis caminos. Lo único que quiere Dios es tu corazón. Entonces tú lo único que tienes que hacer es, Señor,
yo te entrego mi corazón, te lo entrego de corazón. Estoy harto de esta vida, estoy harto de, no hallo cómo pagar esto, no hallo cómo hacer esto, me la paso preocupada, lo que sea. Yo te entrego mi corazón. Eso es seguir a Cristo, hermano. Primero sigues a Cristo y Cristo quita de ti. No es al revés, hermano. Si tú dieras tu dinero, si tú haces obras para seguir a Cristo, entonces vas a tener de qué gloriarte. Entonces Pablo dice, hace rato se los leí, Romanos 3:28, no por obras, Efesios 2:8-9, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, en Hechos 10, Cornelio dio dinero a los pobres, Cornelio oraba, pero él no fue justificado por eso. El ángel le dice, tus oraciones han llegado al cielo. Jesús dijo, oren, porque haz eso, ok, ya lo hice. Manda a traer a Pedro. Pedro le predica el evangelio y él recibe el Espíritu Santo, no por sus obras, sino porque escuchó como un niño el evangelio. Ahí es donde está la justificación, hermano. No por obras para que nadie se gloríe. Entonces, Dios quiere nuestro corazón. Tú entrégale tu corazón a Dios. En el momento que tú le entregas el corazón a Cristo, tú sigue orando. Entonces Cristo va a venir a tu corazón cuando menos lo esperas. Puede pasar en el mismo día, puede pasar el segundo día, puede pasar en 5 días, en una semana, en 2 semanas, en 3 semanas, en un mes, en 2 meses. Pero si tú permaneces despierto, Jesús va a venir a tu corazón y te va a quitar tus preocupaciones, el miedo, te va a quitar lo que te estorba, de lo que tú eres esclavo. Entonces vas a entender. Pero si tú no le entregas tu corazón al Señor, tú estás endureciendo tu corazón, no quieres creer, no le crees al Señor. Sé honesto y entrégale, o honesta, Panchita, y entrégale tu corazón al Señor. Señor, yo soy de lo peor. Si eres una prostituta, si andas con una persona que no es tu marido, ya reconócelo nomás. Señor, yo le entrego mi corazón. Tú sabes de que eres pecador o pecadora. Nomás entrégale tu corazón. Señor, yo le entrego mi corazón. Y mantente despierta. Y ahorita te voy a decir cómo te mantienes despierta. Obviamente, estudiando la palabra de Dios, tú ponte a escuchar estos estudios que yo hago. Estos vienen del Señor, no son míos, vienen del Señor. Fíjense, y aún hasta este día, cuando leen el Antiguo Testamento, todavía no lo entienden. Pero cuando se conviertan al Señor, o sea, cuando le entreguen el corazón a Cristo, entonces se les va a quitar ese velo. Que es lo mismo que dice en la parábola del sembrador. Entonces vas a dar fruto. Porque el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allá hay libertad. ¿Qué no dijo Jesús? Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Esa es la verdadera libertad. Entonces, fíjense, yo voy a terminar. Primero, déjenme compartirles, antes de irme a lo que tienen que hacer, lo más importante del estudio. Jesús habló, Jeremías profetiza que Dios iba a hacer un nuevo pacto y nos iba a poner su ley en nuestra mente y nuestro corazón. Entonces, Cristo hace eso, habla del Espíritu Santo. La ley en nuestra mente, en nuestro corazón, es escuchar al Espíritu Santo, hermanos. Entonces, fíjense, en Juan 16, comenzando del 5. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque les he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya.
Porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría, vosotros. Consolador. Mas si me fuere, se los voy a enviar. Y cuando Él venga, fíjense bien, ¿quién convence a la gente? Fíjense bien. Y cuando el Espíritu Santo venga, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado. Yo por eso les digo, hermanos, yo predico la palabra, yo no convenzo a nadie. Es el Espíritu Santo el que te convence, que va de la mano con la palabra de Dios. Yo no convenzo a nadie, no trates de convencer a la gente. Tú predicas la palabra de Dios y a través de la palabra de Dios y del Espíritu Santo, eso déjaselo al Señor. Y cuando el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. ¿Se fijan? No creemos en el Señor. ¿Quién es el que nos ayuda a creer? El Espíritu Santo. A eso se le conoce fe. Sin fe nadie puede agradar a Dios. Entonces, ¿quién es el que nos convence? El Espíritu Santo. Bueno, por eso yo les digo, en el Espíritu Santo está la fe. Sin el Espíritu Santo no hay fe. ¿Por qué? Porque no creemos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, es el Espíritu Santo el que nos convence de pecado. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me verán más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo, o sea, Satanás, ha sido ya juzgado. ¿Okay? Fíjense lo que dice del Espíritu Santo. Cuando venga el Espíritu Santo de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Y la verdad los hará libres. Porque no hablará por su propia cuenta. Gabriel y Miguel, por darles el ejemplo. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. O sea, el Espíritu Santo viene y nos dice, oye, Luisito, pues fíjate que va, por ejemplo, al hermano David Wilkerson. Hijito, mira, va a venir esto, esto y esto. Ahí está la profecía. ¿Quién se la dijo al hermano Wilkerson? Bueno, un ángel de Dios. A mí también me habla el ángel de Dios y me muestra lo que va a pasar en ciertas cosas, en mi vida, en mi familia y en la iglesia, por lo menos a los que yo les predico. Entonces, el Espíritu Santo, o sea, todavía hay profetas, hay personas que no creen, que dicen, no, ya no hay profetas. Entonces aquí ya están contradiciendo lo que dice el Espíritu Santo. ¿Por qué esas personas dicen eso? Pues andan envanecidas en sus propios razonamientos carnales. ¿Okay? Resulta que el Espíritu Santo es el que nos dice lo que va a pasar. Y el Espíritu Santo, les hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío. Gabriel viene, habla con María. Gabriel viene, habla con Juan. Ese es el Espíritu Santo. Debemos de adorar al Espíritu Santo, o sea, a Gabriel y a Miguel. No, a través de los ángeles llegan nuestras oraciones a nuestro Padre Dios, a Cristo Jesús, al que sí podemos adorar. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije, tomará de lo mío y los hará saber. Entonces, y luego viene alegóricamente, dice, la mujer cuando da a luz tiene dolores de parto. O sea, nosotros no podemos llegar a Cristo si no pasamos por los dolores de parto. Tanto el predicador como el niño, o sea, el nuevo niño, o el que nace de nuevo, tiene que pasar por ese proceso. No hay de otra, hermanos, no hay de otra. Entonces, si ustedes leen ese contexto acerca del Espíritu Santo, él dice que el Espíritu Santo nos conduce a la verdad, el Espíritu Santo nos consuela, el Espíritu Santo nos conduce a toda la verdad. O sea, el Espíritu Santo nos conduce a Cristo y la verdad
O sea, Cristo Jesús, porque Él dice, yo soy la verdad y la vida, el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. El Espíritu Santo nos conduce a Cristo, Cristo nos lleva al Padre. Entonces, si es a través del Espíritu Santo, aquí cabe, fíjense, en Romanos 8, fíjense, cuando ya nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, o sea, ya no vamos a andar condenando a la gente, juzgando a la gente, ya no andamos, o sea, andamos conforme a la carne, porque eso es carnal, sino conforme al Espíritu. Ya no hay condenación si nosotros llevamos esa vida espiritual, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, cuando recibimos el Espíritu Santo, tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo y tener en cuenta lo que el Espíritu Santo, debemos de ser sensibles a lo que nos dice el Espíritu Santo. La gente que no escucha el Espíritu Santo es porque todavía anda, o sea, la voz del Espíritu no la escucha. ¿Por qué? Porque lleva una vida carnal. Una vida carnal no puede escuchar la voz del Espíritu Santo. Entonces, esto es lo que tienen que hacer. Con esto termino. ¿Ok? Fíjense bien. Esto es lo que tiene que hacer toda. Está en Lucas 10. Está en Lucas 10, comenzando de 38. Fíjense bien. Aconteció que Jesús, yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana, la cual se llamaba María, la cual, esto es lo que tenemos que hacer, hermanos. Fíjense bien, pongan mucha atención. Tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Esto es lo que tenemos que hacer todos, hermanos. Nosotros debemos de ser como María, la hermana de Marta, sentarnos a los pies de Cristo y escuchar su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, imagínate, tú tienes al Hijo de Dios enfrente de ti, y en lugar de escuchar al hombre más sabio de todos los tiempos, anda Marta ahí preocupada, que sirviendo cafecitos. Obviamente no es así, ¿verdad? Simplemente para entenderlo en nuestro tiempo actual. Haciendo el cafecito, haciendo tortillitas, haciendo taquitos, haciendo pupusas, qué sé yo, para que la gente comiera. Andaba muy por ahí que lavando los trastes, cuando tenía al hombre más sabio de todos los tiempos enfrente de ella. Y viene y le dice a Jesús, Marta, que se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose le dijo: Señor o Maestro, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Fíjense bien, hermanos. Aquí les voy a poner un ejemplo para entender mejor este estudio. Está Panchita y está Juanita. María es Panchita.
¿ok? Ella es Panchita. Panchita está estudiando la palabra de Dios. Panchita comienza, vamos a decir, con Mateo. ¿Qué dice mi maestra? A ver, vamos a ver qué dice mi maestra. Y se pone a leer, comienza a leer el Evangelio de Mateo. Y lo estudia, lo lee. ¿Ok? Le puede decir, Señor, háblame, enséñame. ¿Ok? Y aquí está Panchita estudiando. Y vamos a decir que ella, vamos a decir que en un día lee Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En un solo día lee los 4 evangelios o los 4 testimonios de Cristo. Aquí Panchita está a los pies de Cristo. Y vamos a decir que Juanita anda, ella es cristiana y escuchó del testimonio de Cristo Jesús. Dice, yo voy a ir por los pobres, y se va y empieza a hacer burritos para llevarle tacos y burritos a la gente de por acá, y anda por acá y anda por allá. Entonces resulta, y vamos a decir, son hermanas, Panchita y Juanita. Entonces de repente viene Panchita y le dice, más bien Juanita le dice a Panchita, oye hermana, pues vamos para que me ayudes porque quiero llevar. Oh no hermana, yo ahorita estoy estudiando la palabra de Dios. No, vamos, porque mira, le quiero llevar acá a estas personas, ayúdame, llévale tú los taquitos acá. Dice, no, es que ahorita estoy ocupada. Mira, mejor yo voy a orar por ti, para que Dios te mande una persona para que te ayude. Entonces, muy probablemente a Juanita se va a enojar con Panchita porque, pues, ayudar a los pobres es bueno, pero ¿qué vale más? ¿Orar por los pobres o darles comida a los pobres? Las dos son buenas. Las dos son buenas. Pero aquí, basado en lo que dice Jesús, fíjense bien, hermanos. María o Panchita puede orar al Señor. Señor, yo te pido por estas personas a las que mi hermana no le pudo llevar lonche, yo te pido por todas estas personas para que tú les lleves, porque mi hermana no pudo. ¿A poco será eso difícil para Dios? Y resulta que Dios escucha la voz de Panchita. Panchita aprendió de la palabra de Dios, conoció un poquito más a Jesús, conoció más el testimonio de Jesús, pero fíjense lo más importante, aquí está la gloria de Dios, hermanos, aquí está la gloria de Dios. Dios usó a una persona que ni siquiera va a la iglesia para llevarle comida a las personas que su hermana Marta o su hermana Juanita le llevaba. Esa es la gloria de Dios. Se manifestó en esta persona que le llevó comida a las que Marta le llevaba, pero también Dios escuchó la oración de Panchita. Dios nos llama a hacer estas obras. Ahora, vamos a estar en contra de que Marta le lleve burritos a la gente. Yo no estoy en contra de eso. O sea, no estamos en contra de eso. Pero es más importante conocer a Jesús, escuchar al Maestro, que andar afanados. ¿Por qué? Pues porque nunca te la vas a acabar. Nunca te la vas a... O sea, Dios puede obrar más cuando estamos a los pies de Cristo que cuando andamos afanados. Ay, ahora voy a ir con los pobres. Ahora les voy a llevar comida a estos. Ahora le voy a lavar la ropa a los viejitos acá, los que ahí no se preocupan sus hijos y yo les lavo su ropa. Oh, no, pues ahora voy a ir para allá. Eso es bueno a los ojos de los hombres. Pero es mejor estar a los pies de Cristo, alimentándote de la palabra de Dios. Es mejor que tú estés ahorita escuchando esto en relación al testimonio de Cristo Jesús, en relación a su palabra, a que les estés llevando comida. ¿Por qué? Porque Dios les puede llevar comida a los pobres,
a los que, vamos a decirte, si tú le llevas comida a los pobres y les das a 10, y tú oras, Dios le puede llevar a 100, no a 10, a 100. Esa es la gloria de Dios, hermano. Esa es la gloria de Dios. Dios quiere que estemos a sus pies orando. Es mejor orar. Y Dios usa a las personas. Dios usa aún a los cuervos a llevarle comida a la gente. Dios puede usar a los incrédulos para llevarles comida a la gente que no tiene. Es más importante llevar una vida espiritual. Entonces, concluyo. No juzgues para que tus oraciones sean escuchadas. Enfócate en ti, no en el prójimo, no en los pecados del prójimo. Cuando hablamos de doctrina, estamos hablando de corregir doctrina, no enfocándonos en el pecado de las personas, sino más bien en la doctrina. Pablo, cuando escribe a los Corintios, cuando Santiago escuchó, es doctrina, es clarificar la doctrina. Y la doctrina tiene que ver con seguir predicando el testimonio de Cristo Jesús y amar a nuestro prójimo. Cuando nosotros nos enfocamos en los pecados de la gente, estamos siendo como Caínes, no estamos llevando el amor de Cristo. Ese sacrificio no le agrada a Dios, vamos a ser avergonzados. Y por andar haciendo esas cosas, entonces Satanás se manifiesta y por andar haciendo eso, el nombre de Cristo Jesús es blasfemado. Entonces, para que no pase eso, reconócete pecador, no te enfoques en los pecados de la gente ajena, enfócate en ti, entrégale tu corazón a Jesús y haz esta oración todos los días. Yo tengo necesidades. Yo tengo necesidad ahorita. ¿Qué hago? En lugar de enfocarme en mi necesidad que yo tengo, simplemente me voy a los pies de Cristo. Señor, enséñame. Él ya sabe mis necesidades que yo tengo. Él ya las sabe. Entonces me pudiera decir, Luisito, afanado, llevando, Señor, mira esto, el otro. Yo solamente, de hecho, esta noche esta madrugada, el Señor me habló. Yo le digo, Señor, hábleme. Aquí estoy a sus pies. Hábleme. Entonces yo en mi mente, ¿verdad? Yo digo, bueno, si el Señor quiere que haga esto, lo voy a hacer. ¿Y saben qué? En un sueño me habló el Señor, me dijo, no te voy a mandar ahí. Y me dijo, ¿por qué? Yo digo, ok, Señor, no me conviene ir ahí donde yo pienso que me va a mandar. Me dijo, no te voy a mandar ahí. ¿Por qué? Porque no te conviene. Vas a terminar cayendo. Ok, Señor. ¿Para dónde me va a llevar el Señor? No lo sé. Pero si yo estoy a sus pies día tras día, Él cuida de nosotros. Entonces la situación que tú tengas, si no tienes comida, si tus hijos andan en las drogas, si andan pecando, andan en el mundo. O sea, lo que te causa tristeza, lo que te causa miedo, lo que te causa aflicción, si andas escuchando voces, porque eso está pasando con mucha gente. Todo lo que te causa dolor, lo único que tienes que hacer es, haz lo que hizo María, vete a los pies de Cristo, entrégale tu corazón, Cristo Jesús, tan simple como esto, Señor, aquí estoy. Rendido o rendida a sus pies, Señor, enséñame, aquí estoy. Vete a su palabra o escucha esto. Aquí yo tengo más de 1100 estudios. Es pura palabra de Dios. O vete a la Biblia y ponte a leer Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esto lo puedes hacer día tras día. Ponte a estudiar los estudios que yo tengo aquí, que son del Señor. Y todos los días, háblame, Señor, que tu sierva escucha. Háblame, Señor, guíame, condúceme. Te entrego mi corazón. Tú haces eso y tus oraciones van a ser escuchadas. Si tú andas haciendo servicios, si andas llevando comida a los pobres, ¿por qué no multiplicarlo? ¿Por qué no multiplicarlo 100 veces?
Tú le puedes llevar de comida a lo mejor a 20 personas. ¿Por qué no a 200? ¿Por qué no a 200? Con tus oraciones. Entonces yo no te estoy diciendo que no los lleve, haz de acuerdo a lo que el Señor te dice, lo que el Espíritu Santo te dice, pero es más importante estar a los pies de Cristo, aprendiendo para entrar en el conocimiento pleno. Si tú todavía tienes miedos, si tú todavía tienes aflicciones, si tu alma todavía sufre por cosas que no entiendes, todavía no estás siguiendo al Señor. Todavía no eres perfecto o perfecta. Entrégale tu corazón y cuando sigues a Jesús, entonces Él te perfecciona. Te quita todos tus miedos y eventualmente te dice, hijo mío, hija mía, entrégame a tus hijos, yo los voy a sacar de las drogas, yo los voy a salvar, tú solamente confía en mí. La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos.